la diapositiva. Sí, doctor, se ve su diapositiva y se le escucha muy bien. Ya, gracias. ¿Quién de ustedes puede comentarme de qué parámetros resulta la presión arterial? ¿De qué parámetros resulta la presión arterial? Doctor, es 120/80. A ver si entiendes la pregunta, ¿verdad? No les he preguntado cuál es la presión normal. Lo que la pregunta es cuáles son los parámetros para la hipertensión arterial. O sea, ¿de qué parámetros resulta la hipertensión arterial? ¿O por qué está dada la presión arterial? Gasto cardíaco. ¿El gasto cardíaco por qué? Es el gasto cardíaco, por la resistencia vascular periférica. Ya, entonces la presión arterial está dada por resistencias vasculares periféricas y el gasto cardíaco. Muy bien. ¿Y el gasto cardíaco por qué está dado? por la cantidad de sangre que el corazón bombea por minuto. Por la frecuencia cardíaca. Por volumen sistólico. Por volumen sistólico. Si tienen el concepto van a poder entender por qué los medicamentos se da y para qué se da. Pero si ustedes no se han olvidado, entonces, pues, oiga, le doy esto y por qué y para qué, pues si no sé. Entonces, la presión arterial se define como qué, como, la presión arterial está dada por resistencias vasculares periféricas y el gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco está dado por la frecuencia cardíaca y volumen latido minuto, volumen sistólico. Muy bien. Entonces, vamos a ver lo que es la hipertensión arterial sistémica. Vean acá por qué tienen que saber ustedes todo lo relacionado a la hipertensión arterial. Debe ser uno de los factores para evitar eventos vasculares cerebrales. ¿Ya? Vean acá, cada incremento de 20 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica o de 10 milímetros en la presión diastólica va a doblar el riesgo de presentar enfermedades cerebrovasculares. Entonces, en todo el rango de la tensión arterial es de 115/75. ¿Cuáles son los beneficios para disminuir la presión arterial? Entonces, vea, si disminuyen la presión arterial, la disminución o reducción de ictus va a ser del 35-40%. Evitar de que tenga infarto va a ser 20-25%. Y de que desencadene insuficiencia cardíaca, vean acá el 50%. Cuando comentamos nosotros de crisis hipertensiva, que es el aumento sostenido de la presión arterial de 179, la sistólica, y 119 la diastólica, pero que compromete órgano blanco. Y acá tienen todo lo que les puede producir: infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, arritmias, ACV hemorrágico, insuficiencia renal. Y entonces, cuán importante es de que ustedes tengan al paciente con presiones normales y adecuadas. ¿Qué hacen ustedes? Obviamente evaluarán al paciente, ¿no? Pues primero harán el diagnóstico. Antes lo que hacían era tomar la presión cada semana o cada 15 días. Hoy en día, desde que hay el monitoreo ambulatorio de la presión arterial que se llama MAPA, ya sea durante 24 o 48 horas, ustedes pueden determinar
cómo está la presión durante las 24 horas y poder determinar el estadio de dicho paciente. Para evaluar el paciente con hipertensión arterial, ¿qué tienen que hacer? Un buen interrogatorio, hacer el examen físico y pedir exámenes complementarios. ¿Qué conlleva la hipertensión arterial? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Aparte de la hipertensión, si el paciente fuma, si el paciente es obeso, vida sedentaria, dislipidemia, ¿qué es lo que va a tener? Infarto agudo de miocardio. Más, si tiene diabetes, va a ser insuficiencia renal, ACVs, infartos. O en el laboratorio ustedes van a encontrar microalbuminuria. Van a decir, bueno, pues paciente que no está haciendo control correspondiente. O pueden tener ustedes antecedentes de enfermedades familiares de cardiovasculares prematuras, ¿ya? Entonces vean todos los factores de riesgo cardiovascular que conlleva la hipertensión arterial. Y el de acá, lo que van a utilizar hoy en día, obviamente es su tensiómetro, pero ya no hay el estudio de cada semana, ustedes vayan tomándolo, sino que pueden pedir el estudio de MAPA, monitoreo ambulatorio de la presión arterial. ¿Ya? Acá lo tiene. En consulta, 2 tomas de 5 minutos de diferencia, sentado con cifras altas, confirmar en el brazo contralateral. ¿Ya? Ahora hay la hipertensión de la bata blanca, que sin ser hipertenso va y pues ve al médico y pues el otro comienza a liberar catecolaminas y se eleva la presión arterial. Entonces, hoy en día tienen el estudio que se llama MAPA. ¿Cuál es la clasificación de la presión arterial? Normal va a ser menos de 120, menos de 80. Prehipertensión de 120 a 139 la sistólica y la diastólica de 80 a 89. La hipertensión estadio 1, la sistólica de 140 a 159 y la diastólica de 90 a 99. Y la hipertensión estadio 2 va a ser más de 160 la sistólica y mayor de 100 la diastólica. Ahora, ¿cuáles son la etiología o causas por las cuales va a tener hipertensión arterial el paciente? Pacientes obesos que van a desarrollar posteriormente apneas, lo que llaman SAOS. Van a ser pacientes que van a tener hipertensión arterial inducida por fármacos, pacientes que tienen enfermedad renal crónica independientemente de la etiología, pacientes con aldosteronismo primario y secundario, pacientes con enfermedad renovascular, pacientes que tienen glomerulonefritis, lo que hemos visto el día de ayer en endocarditis, llegan a tener hipertensión arterial. Y el vascular, en enfermedades renovasculares, estenosis de la arteria renal. Tratamiento crónico, como es en los pacientes que tienen alguna colanopatía, lupus, que toman esteroides y que van a desencadenar el síndrome de Cushing. O pacientes que tienen tumor de la glándula suprarrenal, el feocromocitoma, que va a producir liberación de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina. Pacientes congénitos, como es la coartación de la aorta. ¿Ya? Entonces, vean las diferentes etiologías que va a condicionar hipertensión arterial. Si vemos que la hipertensión arterial va a lesionar órganos en diana, como ser el corazón. En el corazón, ¿qué es lo que va a presentar? Hipertrofia, puede presentar angina, infarto, ¿ya? Insuficiencia cardíaca. A nivel del cerebro,
¿Qué va a presentar? ACV hemorrágico o isquemia transitoria o encefalopatía hipertensiva. ¿Qué va a condicionar a nivel del riñón? Insuficiencia renal crónica, enfermedades arteriales periféricas y retinopatía. ¿Por qué ustedes tienen que controlar la presión arterial? La presión arterial no es solamente para prevenir las complicaciones. Lo fundamental de la hipertensión arterial es evitar la formación de placas de ateroma. Y si se forman placas de ateroma, más el paciente es diabético, más el paciente tiene dislipidemias, entonces el paciente va a tener ¿qué? Infarto agudo de miocardio o infarto cerebral. ¿Ya? Entonces de ahí es la importancia del control. ¿Qué estudios le van a pedir a ustedes el paciente desde que por primera vez va a su consulta? Obviamente primero es su historia clínica, el examen físico. Posteriormente le pedirán el electrocardiograma, un examen de orina, su glicemia, hematocrito y todo lo de la función renal, urea, creatinina, ver cómo está la tasa de filtración glomerular, cómo está su perfil lipídico. Y eso ustedes van a pedirle con 9 a 12 horas de ayuno, porque pues a veces el paciente no está orientado, pues el día de hoy va a comer pizzas o va a comer grasas y pues va a tener alterado su perfil de lípidos. Los estudios que le van a pedir va a ser la ecocardiografía. Ahora, en los objetivos del tratamiento, ¿cuál va a ser? Reducir la morbilidad y mortalidad por enfermedad cardiovascular o renal. Y obviamente es conseguir los objetivos de la presión arterial sistólica, especialmente en personas de más de 50 años. ¿Tienen alguna pregunta? Por el momento creo que no, doctor. ¿Perdón? Creo que por el momento no, doctor. Ya, muy bien. Entonces, cuando vaya el paciente a su consultorio, ustedes ya no estén ahí de tomarle la presión. Claro, obviamente llega al consultorio y le tomarán la presión, ¿verdad? Pero no contentos, ustedes que tengan prótesis 130-90, la próxima 140-90 y estén viendo de qué es o no hipertenso. Entonces tienen ustedes ahí la alternativa. Obviamente esto es permitido acá, obviamente, en la ciudad, porque no creo que haya en provincia para que le hagan ustedes mapa. En la provincia, o sea, obviamente solamente tienen ustedes su tensiómetro y estetoscopio y nada más. Y obviamente tienen su electrocardiograma que verán pues si tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo o por ecocardiografía hipertrofia del VI, ¿no? Muy bien. Ahora, bien, ¿cómo van a hacer ustedes el tratamiento? Tienen acá modificación del estilo de vida. Vamos a entrar ahora al tratamiento de la hipertensión arterial, ¿ya? ¿Llegan a ver? Sí, doctor. Entonces, la parte general, la etiología, el diagnóstico, complicaciones, factores de riesgo para que lleguen a tener infarto, todo lo que les he dado, ¿ya? Muy bien. Lo que quiero que se aboquen es al tratamiento de hipertensión arterial. Si ustedes
si ustedes llegan a aprender todo lo que les voy a dar, no van a tener problemas cuando vayan a hacer el internado. Y además, estos medicamentos que les voy a dar no solamente se utilizan en pacientes que tienen hipertensión arterial, y van a ir viendo pues en el transcurso del tema cómo es de importante que ustedes sepan farmacología. Entonces, el tratamiento de la hipertensión arterial vamos a clasificar en dos. Un tratamiento no farmacológico. Si dicen no farmacológico, ¿qué traduce? Si el paciente es obeso, que disminuya de peso. Si el paciente fuma, que deje de fumar. Si el paciente es alcohólico, que deje el alcohol. Si el paciente es sedentario, obviamente que haga actividad física. Y si el paciente le encanta más la sal, obviamente pues tiene que ser menos de 3 gramos por día. Entonces disminuir la cantidad de sal. Y esto traduce cambios de estilo de vida. ¿A qué se refiere cambio de estilo de vida? Si el paciente no hace actividad física, fuma, continúa con alcohol, la medicación no le va a servir casi de mucho. Entonces, vean, el paciente obeso, vamos a suponer que tiene 30 kilos de más. Ustedes al darle la dieta blanda hiposódica, por cada 10 kilos que baje, la presión arterial va a bajar 10 milímetros de mercurio. Por decir un ejemplo, si tiene 130/90 la presión y baja 10 kilos, va a tener una presión de 120/80. Entonces, posiblemente, tan solo el bajar de peso ya no va a tener necesidad ya de comprar sus vasodilatadores. Muy bien, una vez que ustedes hayan hecho el tratamiento no farmacológico, ahora viene, muy bien, le dieron todas las pautas para que baje de peso, deje de fumar, menos consumo de alcohol. ¿Cuál es el objetivo en el tratamiento farmacológico? Y ahora vean acá las diapositivas que tiene. La hipertensión arterial, al controlar ustedes, ¿qué van a prevenir? Prevenir secuelas vasculares, los accidentes vasculoarterial cerebrales o insuficiencia cardíaca. ¿Y qué es lo que hace? Disminuir la formación de placas de ateromas. Había sido importante entonces el control de la hipertensión arterial porque evitamos de que a nivel de las arterias se formen placas de ateromas y evitar las secuelas vasculares. 1, 2. Prevenir trastornos hemodinámicos, lo que habíamos comentado, ¿verdad? En crisis hipertensiva el paciente que puede tener insuficiencia cardíaca y que es trastorno hemodinámico. Ahora lo que se optimiza es controlar la presión menos de 140 y de 160/90 en los ancianos. El tratamiento que van a dar al paciente hipertenso no es urgente, con excepción del paciente que tenga crisis hipertensiva. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Disminuir en forma progresiva y gradual la presión arterial. El tratamiento será combinado y el tratamiento será indefinido. Vean acá en el tratamiento farmacológico toda la gama de medicamentos que cuentan, desde diuréticos, beta bloqueantes, simpaticolíticos, tienen bloqueantes de los canales de calcio, tienen IECAS, tienen ARA y toda la medicación que ustedes tienen en el arsenal para tratar la hipertensión arterial. Todo esto lo vamos a ir viendo. Y solamente para ustedes es un recuerdo de farmacología, porque esto ya lo saben.
¿Cuáles son los medicamentos que vamos a dar al paciente con hipertensión arterial? Tienen acá, miren los grupos: diuréticos, simpaticopléjicos, vasodilatadores directos, inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, los IECA, y tiene los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, los ARA. Entonces vamos a empezar primero con los diuréticos. Haciéndoles recuerdo a ustedes, la clasificación de los diuréticos se dividen en 3 grupos: los diuréticos tiazidas, 1, 2, los diuréticos ausadores de potasio y los diuréticos de asa. ¿Cómo actúan los diuréticos? ¿Cuál es el efecto? Disminuyen el volumen plasmático. 1. Disminuyen la resistencia periférica. Recordando de qué parámetros está dado la presión arterial, decíamos nosotros de la hipertensión arterial, que es aumento de las resistencias vasculares periféricas. Y ahora vean acá, ¿para qué le das el medicamento? ¿Cuál es el objetivo en el tratamiento de la hipertensión arterial? El objetivo es disminuir la resistencia vascular periférica. ¿Qué quiere decir? Está en vasoconstricción. ¿Y qué es lo que le van a dar? Vasodilatadores, ¿verdad? Que son los antihipertensivos. Vean, tan fáciles. Ahora bien, los diuréticos utilizan porque inhiben la retención de sodio. Pacientes que tienen drogas simpaticopléjicas, pacientes con beta bloqueantes, calcio antagonistas, van a retener sodio. Al retener sodio van a condicionar edema. Entonces, de ahí es que en los objetivos de tratamiento farmacológico decía combinado. Diurético con beta bloqueante, diurético con calcio antagonista, diurético con vasodilatadores arteriales. ¿Cuáles son los que conocen ustedes en los tiazidas? El más común es la hidroclorotiazida, que viene de 25 a 100 miligramos cada día. No pueden pasar más esta dosis, ¿ya? Entonces, esa es la dosis que se puede dar al paciente. Cuando dan ustedes un medicamento, tendrán que saber cuáles son los efectos colaterales de dicho medicamento. Ahora, si bien tienen acá los medicamentos que les estoy dando, clorotiazida, hidroclorotiazida, hidroflumetiazida, benzotiazida, metilclorotiazida, ¿verdad? El que más utilizamos nosotros es el hidroclorotiazida. Entonces, ustedes de cada grupo escogen un medicamento, ¿ya? Y al escoger un medicamento, vean los efectos colaterales que va a condicionar dicho medicamento si ustedes no le dan la dosis correspondiente. Muy bien. Si ustedes no saben los efectos colaterales y el paciente, al utilizar los diuréticos tiazídicos, ¿qué puede presentar? Alcalosis metabólica. ¿Qué le va a dar? Hipocalemia, disminución del potasio, disminución del sodio, hiponatremia, disminución del magnesio, hipomagnesemia. Se va a elevar la glicemia, va a condicionarle hiperlipoproteinemia. ¿Y qué va a condicionar si ustedes utilizan más diuréticos? Astenia, fatiga, calambres e impotencia y alergia. Entonces, vean todos los efectos colaterales de los diuréticos de las tiazidas. Ahora bien, tendrán que saber, cuando dan un medicamento, qué contraindicaciones presenta dicho medicamento. Y en relación a las tiazidas tiene: no le darás al paciente diurético tiazídico porque le produce alergia. Si le produce alergia, suspenderás dicho medicamento.
No darás el paciente que tiene cirrosis hepática. No darás los tiazídicos cuando tiene insuficiencia renal con clearance menos de 30%. O pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y que toman digitálicos. ¿El por qué? ¿Quién puede decirme? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién puede comentar? Podría ser porque el digitálico es un ionotrópico positivo. Ya, pero ¿en qué estamos? Por la hipopotasemia. ¿Qué medicamento estamos llevando? ¿Qué medicamento se ha recetado al paciente? Hidroclorotiazida. Ya. Y ahora volver, por eso digo, siempre que les doy, tienen que razonar. Ahora vean el de acá. ¿Qué dice el segundo? Hipocalemia. ¿Y la hipocalemia qué te va a producir? Una hipopotasemia, doctor. Vale, por eso, la hipocalemia es la hipopotasemia. Muy bien. Fibrilación. Te va a producir Arritmias cardíacas. disminución de la frecuencia cardíaca, paro, y más si está con digital, ¿qué te va a producir la digital? Disminución de la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Ya más con hipocalemia, el paciente va a ser paro cardíaco y paro respiratorio. Vean cómo, lo que les digo, solamente es un repaso de farmacología y tienen que ustedes saber el medicamento que es lo más inocuo para el paciente. Entonces acá, tiene insuficiencia cardíaca, pero le estoy dando diuréticos tiazídicos y tiene hipocalemia. Tendré que corregir la hipocalemia y tendré que mejorar su insuficiencia cardíaca. Entonces tendré mucho cuidado y le pediré pues ionograma al paciente, ¿verdad? ¿Cuáles son los análogos de los tiazidas? Tiene la clortalidona, metolazona y la indapamina. La indapamina, igual que la amilorida, a más de ser diuréticos, son vasodilatadores. Escuchen bien, a más de ser diuréticos, son vasodilatadores. ¿Cuál es el segundo diurético que utilizan? O sea, cuando utilizan ustedes medicamentos para hipertensión arterial, donde vayan, siempre inician con diuréticos. ¿Y cuáles son los diuréticos que utilizan? Son los diuréticos tiazídicos. Muy bien. Ahora tenemos el segundo grupo, los diuréticos de ASA. ¿Cuál es el que utilizan? La furosemida y la torsemida. Ya son los dos medicamentos que van a utilizar. Muy bien. ¿Cuándo ustedes van a utilizar? Pacientes que tengan crisis o emergencia hipertensiva. ¿La crisis y emergencia es lo mismo o es diferente? ¿Crisis y emergencia hipertensiva es diferente o es igual? Es diferente. ¿Diferente? ¿Por qué? ¿Qué es la crisis? La crisis es el aumento abrupto de la presión, mayor a 180 sobre 140. 120. 120. Y tiene daño a órganos diana. Ya. ¿Y es igual o es diferente? Y entonces te pregunto a ti, ¿qué es urgencia? La urgencia es también el aumento abrupto de la presión sin daño a órganos diana. Ya, entonces que puede demorar, no te digo que vas a dejar de darle el tratamiento, pero ustedes tienen acá alternativa
de que cuando tienen crisis hipertensiva, o sea, ya saben qué es lo que van a dar, ¿verdad? Van a darle furosemida endovenoso. ¿Cuándo más les vas a dar? Cuando están en estados comatosos o pacientes que tienen daño renal y el clearance de creatinina sea menos del 30%. En cambio, en los diuréticos tiacídicos está contraindicado cuando el clearance de creatinina es menos del 30%. O sea, tienes otra alternativa para utilizar otro tipo de diurético. Ahora bien, vean, todos estos diuréticos de ASA van a ser asociados cuando los medicamentos que des se produzcan retención de sodio y agua. ¿Ya? Escuchen bien. Todos los medicamentos, los vasodilatadores que produzcan retención de sodio y agua van a ser combinados con diuréticos. ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien. De nuevo, están dando ustedes diuréticos de ASA. Y se preguntarán de nuevo, ¿cuáles son los efectos secundarios? Nuevamente, alcalosis metabólica, hipomagnesemia. Se utiliza mucho diurético que van a condicionar deshidratación. Ah, doctor, ahora ya veo los pacientes con insuficiencia cardíaca que toman mucho diurético de ASA que eran sordos por lesión del octavo par. Puede condicionar alergias y puede condicionar hipocalemias, o sea, pérdida de potasio, igual que los diuréticos tiacídicos. Y por último tienen los diuréticos ahorradores de potasio. ¿Cuáles son? La espironolactona, amilorida y triamtereno. El que utilizan acá, ahorrador de potasio, la espironolactona. Y vean acá nuevamente la amilorida, que es diurético y es vasodilatador. ¿Cuáles van a ser los efectos secundarios? Acidosis, hipercloremia, hipercalemia y en los hombres va a haber ginecomastía. Ahora vean, cuando utilizan ustedes el triamtereno asociado a los AINES, como la indometacina, pueden condicionar a que el paciente llegue a presentar insuficiencia renal aguda y va a ser irreversible. Muy bien, todos son esos los diuréticos, los tres tipos de diuréticos. Ahora vamos a ver los simpaticopléjicos, los centrales, bloqueantes ganglionares, postganglionares, bloqueantes alfa 1, bloqueantes beta y bloqueantes alfa y beta. Solamente les voy a dar lo que utilizamos, ¿ya? No se vayan a espantar. De acción central solamente vamos a ver el alfa-metildopa, que solamente dan ustedes cuando tienen toxemia del embarazo, ¿ya? El alfa-metildopa, pero no se utiliza, digamos, dentro de la gama de los antihipertensivos, a no ser que sean hipertensiones refractarias al tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que cuando utilizas tú 5, 6 o más medicamentos y que no respondan al control de la presión arterial, tienes la alternativa de hacer la combinación con alfa-metildopa, ¿ya? ¿Entienden o no? ¿Entendido? Sí, doctor, gracias. Listo. La metildopa y la reserpina casi no se utiliza porque produce estados de depresión y en algunos casos intentos de suicidio, ¿ya? Entonces vamos a pasar esto, les doy, no hay estos medicamentos en nuestro medio, ¿ya? Entonces, pues, vemos los de medicamentos simpaticopléjicos de acción periférica, reserpina, guanidrel y guanetidina tampoco los tienen, pero se los pongo acá, ¿ya? Entonces eso pues tampoco van a ver. Ahora sí, entramos a los bloqueantes alfa 1, que esto hay. La toxazosina, prazosina, terazosina, pinacidil y cromacalina.
son bloqueantes alfa 1 a nivel de las arteriolas y venas. Producen dilatación arterial y venosa, o sea, son vasodilatadores mixtos, arterial y venoso. ¿Cuál es su acción? Disminuye la presión arterial en posición de pie que de supino, o sea, se para y más le baja la presión que estar de cúbito. ¿Cuál es el efecto colateral? Producen taquicardias refleja, palpitaciones de angina. Y vean ahora, los bloqueantes alfa 1 producen retención de sodio y agua, ¿verdad? Entonces, ¿con qué medicamento tiene que ser combinado si ustedes dan los bloqueantes alfa 1? Furosemida. Con un diurético, ¿no? Muy bien. Y produce síncope en la primera dosis, mareo, cefaleas y lasitud, y produce eyaculación retrógrada. ¿Ya? Los bloqueantes alfa 1 utilizan en hiperplasia prostática. ¿Ya? ¿Alguien puede decirme qué es la eyaculación retrógrada? Porque obviamente el paciente que toma estos medicamentos les va a comentar a ustedes, doctor, mire, tengo esta sintomatología, o me siento que pues no eyaculo y demás cosas. Ya uno piensa que ya anda mal. ¿Saben? Es una condición en la que el semen, en lugar de salir a través de la uretra durante la eyaculación, retrocede hacia la vejiga, doctor. Perfecto. Eso es la eyaculación retrógrada. ¿Ya? Entonces ya saben. Entonces, cuando ustedes le den el medicamento pues a su paciente, entonces tendrán que comentarle muy bien. Va a tener cuidado de que pues ya no va a tener eyaculación por la uretra, sino que pues va a ser directamente, va a vaciarse a la vejiga. Muy bien. Ahora bien, todo lo que les estoy dando es farmacología, o sea, pues es un repaso farmacológico, o sea, esto no es nuevo para ustedes. Vean acá los bloqueantes adrenérgicos beta, beta 1 y beta 2. ¿Cuáles conocen ustedes? El propanolol. Tienen el beta 1, tienen el atenolol, metoprolol. Tienen los agonistas parciales, indolol, acebutol, pentabutol, celiprolol. Y tienen los alfa beta. Tienen carvedilol, labetalol. Entonces vean los beta bloqueantes, todo lo que pueden utilizar ustedes. Muy bien. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los beta bloqueantes? Disminuyen el débito cardíaco, disminuyen la renina, tienen una acción simpático-pléjica central, no producen hipotensión ortostática, aumenta los triglicéridos, disminuye los HDLs y producen insomnio, lasitud, pesadillas, depresión y síndrome de supresión. ¿Cuándo no le van a dar a ustedes beta bloqueantes? Cuando tienen bradicardia o bloqueos de ACV, ¿ya? O que tengan insuficiencia cardíaca, o pacientes que tengan asma, o pacientes con diabetes. ¿Por qué no le dan medicamentos de beta bloqueantes a los pacientes que tienen asma? ¿Por qué? ¿Por la broncoconstricción? Ya, por la broncoconstricción no le van a dar al paciente asmático y si le dan lo van a matar. ¿Verdad? Muy bien. ¿Cuáles son las contraindicaciones en las cuales ustedes no van a dar beta bloqueantes? Pacientes que tienen asma, que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes que tienen vasculopatías, pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes que tienen bloqueo AV cardíaco o pacientes que tienen bradicardia y que tengan sintomatología. ¿Y han visto los beta bloqueantes?
Ahora van a ver ustedes los vasodilatadores arteriales. ¿Cuáles conocen? La hidralazina, minoxidilo, diazóxido y el nitroprusiato de sodio. La hidralazina, ¿qué es? Un vasodilatador arterial enérgico no venoso. ¿Ya? El efecto limitado porque descarga simpática y retención de sodio. ¿Qué va a requerir la hidralazina? Un diurético. Dice, se quiere uso de diuréticos y beta bloqueantes. Va a producir como efecto colateral cefalea, enrojecimiento, sudoración, náuseas, anorexia, taquicardia, palpitaciones, anginias y arritmias. Que acá que dice, en el tercero que dice, efecto limitado por descarga simpática. Y la descarga simpática va a ser catecolaminas, ¿verdad? Y entonces de ahí que ustedes, cuando den la hidralazina, tienen que combinar ¿con quién? Con un beta bloqueante y con un diurético, dependiendo de la frecuencia cardíaca que vaya a manejar. Tienen el otro medicamento, el minoxidilo. ¿Y el minoxidilo qué es? Un vasodilatador arterial, el cual se usa en hipertensión arterial severa. ¿Qué produce el minoxidilo? Retención de sodio y agua. Y requiere uso simultáneo, igual que el anterior. Darle beta bloqueantes y diuréticos de asa. Con el minoxidilo va a aumentar de peso y es lo que sale la hipertricosis. Hay, para los que son medio calvos, entonces les dan ungüentos de minoxidilo. Y el diazóxido es un tiazida sin efecto diurético. Abre los canales de potasio en el músculo liso. Es un vasodilatador de tipo arterial, no venoso. El efecto es rápido, a los 15 minutos y dura 12 a 24 horas. Se une a una proteína en el 90% y la administración es en bolo. Ahora, el medicamento es el diazóxido. Obviamente tienen que tener mucho cuidado. Produce hipotensión, taquicardia, puede producir angina, arritmias, infarto agudo de miocardio por la hipotensión o accidentes vasculares cerebrales. ¿Cuál es el efecto colateral? Hiperglicemia, retención de sodio y agua y arritmias. Entonces, ¿con qué tiene que estar combinado? Con diuréticos. La dosis que van a administrar es de 100 miligramos IV en bolo y repetir a los 5 minutos. Y por último, dentro de los vasodilatadores tenemos el nitroprusiato de sodio, que es un vasodilatador arterial y venoso. Y el efecto del nitroprusiato es rápido y va a tener efecto a los 5 minutos. La administración que se les da es en forma continua y en bomba de infusión. Y el medicamento es sensible a la luz. ¿Qué pasa si ustedes dan dosis excesivas? ¿Qué es lo que va a producir? Obviamente este medicamento es manejado en la unidad de terapia intensiva, no es en su pieza, ¿ya? Entonces tiene que ser manejado en la unidad de terapia intensiva. ¿Qué les va a condicionar? Hipotensión, o puede desencadenar intoxicación y trastornos ácido básicos y presentar acidosis metabólica. No se puede administrar, escuchen bien, las personas embarazadas. ¿Por qué? Porque el tratamiento prolongado puede producir intoxicación por tiocianato y puede producir astenias, calambres, psicosis, convulsiones y se muere el bebé. O sea, está contraindicado el nitroprusiato en pacientes con toxemia del embarazo. Muy bien. El otro grupo de vasodilatadores, tenemos los antagonistas de los canales de calcio, los cuales van a dividirse en 4 grupos. El primer grupo, que son las fenilalquinamidas, y cuyo ejemplo representativo es
el verapamilo. 2, las benzodiazepinas. El medicamento es el diltiazem. En el segundo grupo es el que ustedes utilizan más. Tienen ustedes acá el amlodipino, felodipino, isardipino, nifedipino, nicardipino, nimodipino y todos los dipinos que conocen ustedes. El que utilizamos nosotros es más que todo el amlodipino. En el tercer grupo tienen la flunaricina y la sinaricina, que utilizan cuando el paciente tiene síndrome vestibular o laberintitis. Y por último, el grupo 4, la lidoflacina. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Los bloqueantes de los canales de calcio bloquean los canales tipo L activados e inactivados. ¿Qué producen? Vasodilatación arterial. ¿Ya? Son vasodilatadores arteriales, no son venosos. Vean acá lo que les comentaba cuando les decía de qué resulta la presión arterial, de la resistencia vascular periférica. Y si es hipertensión arterial, ¿qué traduce? Aumento de la resistencia vascular periférica. Y entonces acá, ¿cuál es el objetivo en el tratamiento de la hipertensión arterial? Disminuir las resistencias vasculares periféricas. ¿Ya? Lo único de malo es que el medicamento es inotrópico negativo, el cual ustedes no van a poder utilizar en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque pues el inotrópico positivo es aumento de la fuerza contráctil del corazón. Y acá los calcioantagonistas, que son inotrópicos negativos, disminuyen la fuerza contráctil del corazón y por eso es que no se debe dar en pacientes con insuficiencia cardíaca los calcioantagonistas. ¿Cuáles son los efectos secundarios que va a tener? Disminuye la frecuencia cardíaca y la conducción AB. Entonces ustedes pueden condicionar bradicardias y bloqueos AB. Y como comentamos, los calcioantagonistas, vasodilatadores arteriales, van a producir ¿qué? Retención de sodio y agua. Entonces, ¿con qué otro medicamento tiene que ser combinado los calcioantagonistas? Con un diurético. Tienen ustedes acá el grupo de los IECA, inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. Vean acá y pues hay más de 10 más. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Disminuyen la angiotensina 1 y producen vasodilatación arterial y venosa. Disminuyen la aldosterona, disminuyen la volemia, aumentan las bradiquininas o bradicininas, producen insuficiencia renal aguda. ¿Cuál es el efecto colateral? Tos, sibilancias, edema angineurótico, disgeusia, pérdida del gusto, proteinuria y pancitopenia. Puede condicionar hipotensión, anuria, insuficiencia renal en el feto. Cuando administran ustedes o recetan los IECA, por efecto y liberación de las bradiquininas, el paciente puede quejarse de tos. Y la tos es similar a la coqueluche. ¿Ya? La tos. Si ustedes ven que la tos se acentúa, entonces tienen que cambiar la medicación. ¿Ya? Entonces va a decir, doctor, mire, pues ya de hace un mes que estoy con tos, ¿qué medicamento toma? Entonces les dirá, pues, enalapril, lisinopril, o sinopril, todos los priles, ¿verdad? Entonces ustedes ya van a saber de que por la liberación de las bradiquininas, entonces esto es lo que está condicionando la tos. Ahora bien, no le darán pues al paciente que tiene diarrea, vamos a suponer un ejemplo, tiene hipertensión arterial y tiene síndrome diarreico agudo y está con, por decirte, con enalapril 10 miligramos cada 12 horas. Le van a dar
su vasodilatador, ¿le dan o no le dan? ¿Le dan o no le dan? ¿Le dan o no le dan? ¿Se fueron? Creo que no, doctor, ¿Por qué? porque igual es vasodilatador. Pues, ¿pero por qué no le das? Porque voy a causarle una hipotensión. Correcto. Entonces, no le darás porque, pues, ¿qué le condiciona? ¿Qué efecto colateral tiene en hipotensión? Y cuando pierdes volumen, independientemente sea por vómitos o por diarrea, ¿qué le va a condicionar? Hipotensión. Y si le das estos medicamentos, vas a condicionar ¿qué? Hipotensión e insuficiencia renal, ¿verdad? Ahora, los pacientes que tienen leucemia del embarazo, no le das los IECA y los ARA porque producen insuficiencia renal en el feto. ¿Ya? Está contraindicado. Bueno, Sí, doctor. pero estos medicamentos vas a utilizar en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque disminuye la precarga y la postcarga. O sea, vean ustedes que los IECA y los ARA no solamente es utilizado cuando tienen hipertensión arterial. Vean la gama de fármacos que tienen. Los pacientes que son diabéticos, ¿por qué utilizan los ARAS y los IECA? ¿Por qué? Porque producen vasodilatación de la arteria eferente, disminuye la hiperfiltración y protege el riñón. Aunque no tenga hipertensión, tanto los calcio antagonistas, en el caso el amlodipino o el losartán, pueden ser utilizados como medicamentos protectores para los pacientes diabéticos para hacer falla renal. ¿Está entendido? Sí, doctor. Entonces vean que no solamente les estoy dando a ustedes medicamentos para la hipertensión arterial, vean la gran utilidad de los medicamentos. Pacientes que tienen cardiomiopatía dilatada tienen los IECA y los ARA y los últimos medicamentos, ¿no? La dapaglifosina que utilizan para la diabetes o los otros medicamentos que utilizan, ¿no? Tienen, por último, antagonistas de los receptores de la angiotensina 2. ¿Cuáles son? Ibersartán, losartán, valsartán, candesartán, telmisartán. Y pues más. ¿Qué son? Antagonistas específicos de los receptores AT1. Y estos hacen de que no prolongan la vida media de las bradykininas o de las bradicininas. De ahí que los ARA no les va a producir el efecto de la tos, como si fuera tos de tipo de la coqueluche. Y no producen efectos colaterales de los IECAS como la tos. ¿Ya? Entonces, todos estos medicamentos son utilizados en los pacientes que tienen hipertensión arterial, pero están viendo que no solamente es utilizado en los pacientes con hipertensión arterial. Pacientes que tienen cardiopatía isquémica, los IECA y los ARA utilizan para la remodelación miocárdica. Pacientes diabéticos utilizan para evitar el daño renal. Pacientes que tienen insuficiencias mitrales, tricuspidias y todo lo que es insuficiencia, para disminuir la precarga y la postcarga, utilizan los IECA y los ARA. Vean que no solamente estos medicamentos son utilizados en la hipertensión arterial, tienen una gama de uso. Por eso les digo, esto es un repaso y recordatorio de ustedes de lo que es farmacología.
Y si ustedes llegan a aprender todo este tratamiento antihipertensivo, cuando vayan a hacer su internado, ya les falta poco, un año, 2 años, van a estar ustedes expertos y van a saber ya, ¿por qué le doy esto? ¿Por qué no le doy el otro? Ya sé por qué, qué efectos colaterales y todo esto van a saber. Y acá vean cuál de los medicamentos en hipertensión arterial relacionados con la patología concomitante que llegan a tener. Por ejemplo, ¿qué le vas a dar a un paciente que tiene hipertensión arterial y además es diabético? ¿Cuál le van a dar? Calcio antagonistas, lo que comentábamos. ¿Cuál es? El amlodipino. Muy bien. ¿Qué medicamento puedes darles? Los IECAs y los ARA. Vean, tan fácil. ¿Qué le vas a dar al paciente con cardiopatía coronaria? Los calcio antagonistas, como es el diltiazem. Muy bien. Y le vas a dar los IECA. Y más puedes tener alternativa de darle beta bloqueantes. Vean, tan facilito. Pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿qué le vas a dar? IECAS ARA y le darás diuréticos. Vean, tan fácil es como pueden manejar ustedes a su paciente con diferente patología que vaya a tener. ¿Por qué fracasa el tratamiento? Porque les va a decir, mire doctor, tomo un medicamento, me cae mal, tomo otro medicamento, me cae mal y la presión está a 160, 110. Entonces, vean acá, ¿cuál es el fracaso en el tratamiento de la hipertensión arterial? Es el tratamiento insuficiente. ¿Qué quiere decir? ¿Quién puede opinar al respecto de este? Tratamiento insuficiente. ¿Qué quiere decir? Cuando el paciente no cumple con el tratamiento completo. No. Ese tratamiento insuficiente. El otro es que no cumple, ¿no ve? Tal vez, doctor, quiera decir que el tratamiento no abarca todo lo que debería abarcar, entonces no le ayuda al paciente como debería realmente, o no está completo, digamos. Otra opinión. Dice tratamiento insuficiente, ¿no ve? ¿Dosis insuficiente? Ya. Lo que se refiere acá a tratamiento insuficiente, les voy a dar un ejemplo. ¿Ya? Que estás recibiendo, por decirte, 25 miligramos de hidroclorotiazida. ¿Ya? El losartán viene de 50. 25 miligramitos de losartán. ¿Ya? Entonces le das el tratamiento y ves que el tratamiento en cuanto a la dosis es insuficiente. Entonces, ahí vas a tener el fracaso de la terapéutica, ¿ya? O sea, que son dosis bajas. O vas combinando, por decirte, 3, 4 medicamentos, pero las dosis son bajísimas. En relación al tratamiento farmacológico, tendrán que dar ustedes en forma progresiva y aumentar hasta las dosis máximas. Hoy en día, para evitar este tratamiento insuficiente, es que hay píldoras combinadas, hay con 2 medicamentos, con 3 medicamentos y con 4 medicamentos, que es lo ideal, o sea, una sola toma, pero tienes 4 medicamentos, ¿ya? Entonces, en lugar de estar tomando uno cada 8 horas, el otro cada 6 horas y demás, hoy en día se estipula de que un solo medicamento tenga 2 o 3 más medicamentos, cosa que no se olvide y ustedes puedan dosificar al paciente. ¿Está bien? Como son jóvenes, ustedes todavía no saben de que tomar una tableta cada 6 horas. El otro una tableta cada 8 horas. El otro una tabletita cada 12 horas. Y al final toma como 10 tabletas y hoy en día pues se evita de que sea tratamiento insuficiente. Entonces le das una tableta, pero son combinados o triple. ¿Ya? Entonces a eso se refiere fracaso del tratamiento. 2, causas secundarias. 3,
no se, o sea, falta de adaptación, que porque le cae mal, no deja de tomar. Pacientes psiquiátricos, que pues agarran, toman un día, 2 días y pues dejan de tomar. O la otra, interacción farmacológica el 1%, o la hipertensión de la consulta, ¿no? Y los pacientes alcohólicos, vean, el 2%, y otros de causa indeterminada. Pero si se fijan ustedes que el 43%, el tratamiento es insuficiente, las dosis no son las que les hemos enseñado en farmacología. Entonces no me estén dando dosis así pequeñitas y llevan 3, 4 medicamentos. Como no se controla la presión arterial, ustedes cambian los 3 medicamentos y utilizan otros medicamentos. O lo común es observar, llegan las visitadoras médicas, te traen un nuevo producto y estás recetando el nuevo producto sin saber tú. ¿Ya? Entonces es el error. Por eso les he dado acá farmacología para que aprendan ustedes 1 o 2 medicamentos. Tengan cuál es la acción farmacológica, efectos colaterales y las contraindicaciones. Y acá tienen otro esquema de los medicamentos que pueden utilizar de acuerdo a la patología que tengan. ¿Tienen alguna pregunta? Vean tan bonito y tan lindo es esto de hipertensión arterial y vean los medicamentos que pueden utilizar. Y no solamente es para hipertensión arterial. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta, perdón? ¿Tiene alguna pregunta? Hola. Doctor, en caso que tenga un paciente que esté tomando los IECA y tenga efectos colaterales, ¿por qué medicamento tendría que cambiar? ¿Podría cambiar por un ARA? Tu pregunta es sí, muy interesante y es muy frecuente. Y bien que preguntas. La primera droga, escúchame bien, en relación a los IECA y a los ARA, es los IECA. ¿Ya? O sea, lo primerito que puedes dar son los IECA. Si ves que el paciente tiene efecto colateral, como son la liberación de las bradiquininas que te va a condicionar tos, cambias por los ARA, porque actúan igual sobre la precarga, son vasodilatadores mixtos arterial y venoso, igual que los IECA, ¿ya? Con esa excepción de que no te van a producir tos. ¿Ya? Entonces, siempre empiecen por IECAs y si tienen efecto colateral, bueno, pero acá es la moda, ¿no? ¿Ve? Al comienzo utilizábamos nosotros el enalapril, lisinopril, fosfopril y todo, ¿no ve? En cambio, hoy día ya han aparecido los ARA, entonces ya no están utilizando los IECA, entonces utilizan más que todo los ARAs, que valsartán, telmisartán, olmesartán, losartán y todo esto. Muy buena tu pregunta. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? No, doctor, todo claro. Muy bien. Mañana es miércoles, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, entonces vamos a ver mañana CIA, CIB, mañana. Ya, comunicación interauricular e interventricular. Bueno, Está bien, doctor. Gracias. listo pues. Que tengan buenas noches y nos vemos mañana. Hasta luego, doctor. Gracias.